te damos a ti la alabanza y la gloria y te pedimos que nos des la gracia para enseñar tu palabra, pero danos oídos sensibles, un corazón abierto para recibir de ti. Señor, te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando en estas semanas acerca del libro de Josué. Vamos en el capítulo 2 y solamente para recordar, Josué ha enviado a 2 espías, a 2 personas, y han llegado a casa de una mujer que se llama Rahab. Y esta mujer recibe la noticia, recibe la visita de estas personas, pero ellos no se imaginaron lo que iba a suceder a través de sus vidas. Ellos solamente llevaban una encomienda de investigar cómo estaba la ciudad, pero esta mujer, al recibirlos, les proporciona la información que ellos están buscando. Llegan a casa de Rahab, una mujer que es prostituta, y a ella le llegan todas las noticias, todas las cosas, y es ahí donde nosotros podemos ubicarnos en la historia. Lo que no imaginaron es que la visita de estas 2 personas confirmaron la fe de esta mujer, lo que ella estaba esperando, lo que ella estaba anhelando. Y acompáñame al libro de Hechos, capítulo 16, verso 30 al 32. Y dice de esta forma: después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Este pasaje se ubica a Pablo y Silas, están en la cárcel, los metieron al calabozo de más profundo, y dice que a medianoche empezaron a cantar. Dice que la cárcel se sacudió, las cadenas se abrieron, las puertas se abrieron, y este hombre empieza a gritar y decir: bueno, ya me voy a morir porque este es mi trabajo, y corría un riesgo su vida. Y se oye una voz del fondo diciendo: hey, aquí estamos, no te hagas daño. Y es ahí donde este hombre cae de rodillas y se asombra, porque él estuvo escuchando la música, la alabanza, estuvo escuchando todo esto, y él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Verso 31, ellos contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Diga conmigo: junto con todos los de mi casa. Verso 32, y les presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en casa. Siempre tenemos este versículo grabado en nuestro corazón: Señor, tu palabra dice que seré salvo yo y junto de mi casa, y estamos orando y clamando, y esa es una realidad. Pero solamente nos quedamos en esa primera parte. La segunda parte, hay una responsabilidad de nosotros. ¿Cuál es? Dice que le presentaron tanto al carcelero como a todos los miembros de la familia la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y esta frase, presentaron, viene en el original, en el griego es la palabra laleo, que quiere decir anunciar, quiere decir dar a conocer, y quiere decir contar algo, una situación, algo acerca, referente a lo que este hombre está teniendo como necesidad. Y la palabra en hebreo, no lo voy a decir porque está medio complicado, pero esta palabra quiere decir hacer manifestación de algo, presentar los hechos. Así es que no solamente debemos de quedarnos con esta primera parte del versículo, y es una promesa y oramos y Dios es fiel a la fe, pero lo segundo que debemos de hacer es anunciar, es presentar, es compartir la palabra de Dios a los que están en casa, aquellos por los cuales estás orando, aquellos por los cuales tú estás diciendo: Señor, ellos necesitan del Señor. Pues tú tienes una encomienda y una responsabilidad de presentar la palabra de Dios. Y esta palabra en hebreo habla de hacer manifestación de algo. Por ejemplo, el paciente presentó dificultades en la cirugía, pero desde esta mañana ha presentado una notable mejoría. Está dando los hechos, está dando lo que sucedió en el momento, pero también está llevando a una conclusión. Ya el paciente salió de peligro y se está recuperando. Y eso es lo que nosotros tenemos que anunciar a las personas a nuestro alrededor.
familiares, amigos, y estamos ubicados en esta historia, porque Rahab recibe la confirmación o la afirmación de su fe, lo que ella estaba esperando, lo que ella estaba anhelando. Y tal vez nosotros tenemos a Rahab como ejemplo en la historia de este libro de Josué, pero esta mujer puede representar a cualquiera de nosotros, nuestra situación, nuestra condición. Es decir, esta mujer estaba desesperada, esta mujer ya no aguantaba la situación, la condición, las cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Señor, ya estoy como que ya harto de estas cosas. ¿Le ha pasado o ha escuchado a alguien así? Necesita salvación, necesita el mensaje, alguien que le presente a Jesús a través de la palabra de Dios. Y es lo que estaban haciendo Pablo y Silas. Le presentaron al Señor a través de la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer? Nació de una virgen, murió en la cruz, llevó nuestros pecados y nos ha dejado un legado, nos ha dejado cosas que nosotros tenemos que hacer, y cómo a Él le agrada que tú y yo vivamos. Es presentar el evangelio, es darle la oportunidad. Este hombre ya había creído, este hombre ya se había arrodillado. ¿Qué debo hacer? ¿Qué necesito? Y ellos no le dijeron, bueno, pues tienes que entrar al seminario, es que tienes que aprenderte esta doctrina, es que tienes que aprender. No, simplemente por la fe en el Señor y a través de escuchar el mensaje, su corazón se abrió y la salvación llegó a la casa. La salvación transformó la vida de la familia. Y es lo mismo con Rahab para cada uno de nosotros. Dios llegó en un momento oportuno y nos dio salvación, nos dio esperanza, reordenó nuestra vida. Y vamos a Josué capítulo 2 verso 4 y 5. Dice: Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los van a alcanzar. Esto es lo que Rahab está haciendo. La Biblia nos presenta los hechos. Hay libros históricos como el libro de Josué, como el libro de Jueces, Crónicas, que nos están presentando simplemente los hechos que están sucediendo. No nos están dando la clasificación, o no nos están diciendo si lo que hicieron estuvo bien o estuvo mal. Solamente están registrando el hecho, la narrativa, lo que se está presentando en el momento. Y la Biblia registra que Rahab miente. ¿Sí? Son dos acciones que ella hace. ¿Cuáles son? Y debemos de comprender que en esa época una persona que llegaba a casa de alguien asumía completamente la responsabilidad del cual estaba llegando a su casa. No solamente era la hospitalidad de recibirle, sino él ponía su propia vida en riesgo. Y encontramos varios ejemplos en la palabra de Dios. Esta mujer asume una responsabilidad. Los está escondiendo, los llevó a la azotea, los cubrió con la paja, los escondió, porque su responsabilidad era cuidar a estas personas que vinieron a refugiarse a su casa. Así era la tradición, y cuando se iban les preparaban un buen itacate, ¿verdad? Ahí está, para el camino llévate esto, porque así era la costumbre. Lo segundo que podemos mirar es que la palabra de Dios no nos dice si era culpable o no por mentir. Recuerda, era una mujer cananea, era una mujer que no era de la nación de Israel, por lo tanto no sabía las leyes. Diga conmigo, no conocía. Sabía de un Dios, pero no sabía de las leyes. Conocía que había algo superior, algo supremo. Le habían llegado noticias de todo lo que el Señor había hecho a favor de la nación de Israel. Ahora, tú y yo, hoy en día, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo sabemos que lo que estamos haciendo está mal? ¿Cómo nos damos cuenta que el pecado en nuestra vida necesita ser corregido? Hay cosas que no sabemos, hay cosas que tal vez tú estás haciendo y para ti tú dices, bueno, es que yo no sabía que eso que estaba yo haciendo está mal, ¿sí? Pero ¿cómo nos damos cuenta? ¿Por qué sabemos que es pecado lo que estamos haciendo? ¿Y por qué sabemos o por qué decimos que está mal? Romanos capítulo 7, verso 7
Dice, léalo conmigo. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca, ¿qué? Hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. En la semana estuvimos yendo ahí al hospital, falleció una amistad de hace algunos años, y fuimos al hospital para poder orar por ella, para poder estar ahí con su familia. Y una vez que tú sales del seguro social, pues normalmente sales del seguro, estás ahí en el gimnasio y te pasas derecho y subes la calle de Bravo, la calle que está muy empinada. Pero en esta semana, ¿sí?, acababan de cambiar la señalética. Yo no me di cuenta, yo no la vi, pero estaba un de tránsito municipal ahí en ese lugar infraccionando a un conductor porque había dado vuelta y había cometido una falta. Nosotros vamos saliendo en la segunda ocasión del hospital y yo voy a tomar mi rumbo normal, voy a subir Bravo y me voy a seguir derecho. Y está un oficial ahí que me hace la señal de alto y me dice que para allá. Y yo voy manejando y le digo, no, voy para allá, o sea, necesito ir al centro. Me dice, no, tiene que irse para allá. Y él me empezaba a hablar y yo le decía, pero, o sea, ¿qué rollo? ¿No? Ya bajo el cristal y me dice, es que no se puede ir para allá, tiene que ir hacia el retorno. Está la señal. Me dice, hace 6 días cambió el sentido, no se puede transitar para allá. Le digo, ok, muy bien. Le digo, yo no sabía porque no son mis rumbos, no sabía. Y ya me di la vuelta y seguí. Si la ley que está ahí para marcarme no me dice que lo que yo iba a hacer está incorrecto, yo hubiera cometido una falta y era acreedor a una sanción. Pero la gracia de Dios está ahí para indicarme y para decirme, el oficial, no puedes pasar, tienes que ir para allá. Entonces yo me seguí hacia donde yo tenía que hacerlo. La ley nos muestra que hay cosas que hacemos que están mal. Tal vez tú no conoces la ley, pero hay cosas que están en la palabra de Dios que te van a decir que lo que tú estás haciendo está mal, aunque estés en ignorancia. Pero una vez que la palabra de Dios te dice que hay ciertas actitudes que tú estás tomando que están mal, necesitan ser corregidas. Por ejemplo, cuando nace, ¿sí?, un niño pequeño y tiene sus juguetes y todo, la primera palabra que dice, ¿cuál es? Papá. Bueno, es el día del padre, entonces es papá, ¿sí? Y la segunda no es mamá, dice es mío, ¿sí? Y ya después dice mamá, ¿no? Pero toda esta parte, hasta que tú no le corriges la acción al bebé y le dices, es que tienes que compartir, no seas ¿qué? Egoísta, ¿verdad? Préstale tus juguetes. El bebé dice, esto es mío, ¿sí? Entonces, hasta que tú corriges esa acción, el bebé va a saber que lo que está haciendo está mal. Ahora, no es un asunto personal con el bebé o con el niño, sino simplemente estás diciéndole que la acción que está haciendo no es correcta y necesita que corregirse, ¿verdad? No te pones ahí al brinco y ni el bebé se pone al brinco y todo este rollo. No, ¿sí? Sin embargo, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el versículo 12, sin embargo, la ley en sí misma es que santa y sus mandatos que son santos, rectos y que buenos. Ahora, cuando hablamos este término de la ley, ya nuestra mente se va a que, es que ya somos como que de este lado, o somos más tradicionales, o es como más religioso el asunto. No, la ley o la palabra de Dios es todo lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Dios, el consejo de Dios que te dice que no está bien lo que tú estás haciendo. Cosa diferente, si el oficial me dice, lo que vas a hacer está mal. Le digo, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué no sabes quién soy yo? ¿Verdad? Yo quiero ir para allá. Pues no puedes hacerlo, tienes que irte para allá.
No, 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 es que yo soy jalapeño y todos los años que tengo aquí, ¿verdad? Viviendo, siempre esta calle es así. ¿Y por qué lo ponen? Tú te hubieras puesto en una posición que difícil. Y muchas veces procedemos así con Dios. Muchas veces nos ponemos al brinco. Es que ¿por qué me dicen que eso está mal? No, 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 yo voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Ni modo que se aguanten. No, la Biblia dice que tienes que cambiar tus acciones. Es que el pastor me lo prohíbe. No, 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 es que no te pelees conmigo. Ve con el Señor y dile que no te gusta, que esto que dice su palabra está mal. Y a ver quién gana, ¿verdad? Si no, el Señor te va a corregir. Entonces dice que la Biblia, la palabra de Dios en sí misma es santa. La palabra de Dios, sus mandatos son santos, por lo tanto son rectos y son ¿qué? Buenos. Diga conmigo, buenos. Ya no me está gustando esto, pastor, porque ya yo siempre he vivido y siempre he pensado de esta forma. No, pues ahora tienes que cambiar tus acciones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo, todo lo que el hombre siembra, eso también que va a cosechar. Ni modo, si tú te equivocaste, bueno, hay forma de poder corregir. Señor, perdóname y vamos hacia adelante. No, yo quiero hacer, como si le hubiera dicho al oficial, oiga, ábrase ya, ¿qué tanto es tantito? ¿Verdad? Ya, ahí déjeme. Sí, no, la ley dice esto. Y tú no puedes ponerte en contra de lo que ya conoces. Ahora, la ignorancia, ¿sí?, te ayuda en muchas ocasiones. Yo la primera vez me atravesé porque yo no sabía ni siquiera se ve el canijo disco, ¿verdad? Yo dije, pues yo hubiera tenido un montón de pretextos, pero ya cuando la ley me dice claramente que debo de transitar hacia mi derecha y encontrar el primer retorno, ¿qué debo hacer? Hacer caso a la ley, porque la ley es buena y es que recta. Yo necesito abrazar lo que la palabra de Dios dice para corregir mis acciones. Cuando tú cometes una falta en un trabajo por primera vez y no te explicaron, bueno, es que yo no sabía. Eso es lo normalmente que contestamos. Es que no sabía que se hacía de esta forma. Bueno, déjame explicarte. Esto se hace así, así, así. Ya, sí, ya. Pero la segunda vez que tú haces el mismo error, vas a ser acreedor de una sanción o de una llamada de atención, ¿sí o no? Cuando nosotros estamos en este rollo, ¿sí? Voy a obedecer, pero a mi manera, algo no está bien en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios nos está diciendo, la ley en sí misma, la palabra de Dios que nos corrige, nos instruye, nos habilita, nos capacita, nos está diciendo que son buenas, que son rectas, que son santas y que nos ayudan a mantener nuestra relación con el Señor. Pregunta, ¿cuáles son las cosas que pudiéramos decirle al Señor? Discúlpame porque yo no sabía. Si tienes una entrevista con el Señor y te dice, oye, ¿qué onda con esto? Señor, yo no sabía, es que en tu palabra no dice así específicamente. Pero cuando Pablo habla de las obras de la carne, usa al final una frase en el versículo, y cosas semejantes a estas. Cualquier cosa que va a transgredir la ley del Señor y tu relación con el Señor es algo que tienes que poner atención y que necesita corregirse. 3 cosas que nosotros podemos aprender respecto de la palabra de Dios, respecto de los mandamientos del Señor, de la ley de Dios, como quieras verlo. Me estoy explicando. La ley no se refiere a los 10 mandamientos, no es el antiguo pacto, no, se refiere a todo lo que está contenido desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el consejo de Dios está ahí para que tú y yo podamos tomar promesa, como lo que vimos al principio del libro de los Hechos. Yo y mi casa seremos salvos, y lo oramos y todo eso. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Presentarles el mensaje de Jesús, hablarle de Jesús a través de la palabra. ¿Para qué? Para que ellos tengan la oportunidad de ser salvos como tú y yo lo tenemos el día de hoy. Y Rahab está en esta situación. 3 cosas que vamos a aprender respecto a la ley. En primer lugar, nos protege del pecado dándonos normas de conducta. Si yo me hubiera puesto con el oficial, no, usted está equivocado, pues a lo mejor me hago acreedor a una sanción o a una multa, porque ya la ley me está diciendo
Y ahora, gracias al Señor por la misericordia que me puso un oficial ahí y me marcó un alto. Porque si no, el patrullero me hubiera ido a alcanzar y me hubiera levantado una infracción. La ley estuvo ahí para advertirme mi conducta. La ley estuvo ahí para orientarme, para ponerme un límite. Y eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Nos pone un límite. No es que te prohíba, es que te guarda y te protege. El oficial estuvo ahí marcándome el alto para protegerme de una infracción, para no perder más tiempo. Ahora, se oyen historias urbanas, ¿verdad? De los agentes de tránsito municipales, ¿sí? Pero solamente es así como un rumor, ¿sí? Pero estaba ahí para mostrarme mi error, advertirme y corregirme. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En segundo lugar, nos convence del pecado y nos da la oportunidad del perdón. Si yo me hubiera puesto necio con el oficial, ¿verdad? Y ponerme mis argumentos y sacar el charolazo, es que no sabe, vengo de acá y soy el pastor de una iglesia y todo este asunto, ¿verdad? ¿Qué me hubiera respondido el oficial? Bueno, si usted es pastor, pues tiene que acatar ¿qué? Las normas y las reglas. Ay, pero eso que ustedes ponen es injusto. Sí, bueno, está la ley. Sí, tal vez no me parece, tal vez no me va a gustar, pero está ahí para advertirme mi falta y mi pecado. Y es ahí donde nosotros podemos aprender que la ley o la palabra de Dios nos convence del pecado y nos da la oportunidad de pedir perdón a Dios. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Va aprendiendo algo? Ok, número 3. La ley, la palabra de Dios nos lleva a confiar en Cristo, es decir, en sus promesas, pero también se vuelve una guía de vida para vivir como Dios quiere. Salmos capítulo 119, 115 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tres cosas que la palabra de Dios, tres cosas bien puntuales, prácticas, que la palabra de Dios nos ayuda, nos advierte, nos da unos límites para podernos mover en libertad, nos convence del pecado cuando estamos haciendo o actuando de forma incorrecta, pero también la palabra de Dios o la ley nos está conduciendo a vivir, a llevar una vida como a Él le agrada, ¿sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, es decir, me da mayor claridad de las cosas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Romanos capítulo 3, verso 31. Una vez que ya empezamos a caminar en la fe, una vez que nosotros empezamos a conocer al Señor, conocemos su palabra, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay forma de poder como disculpar ciertos procederes de nuestra vida. Dice el versículo 31 de este capítulo, léalo conmigo. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo que cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Cuando decimos que tenemos fe en el Señor y creemos en el Señor, no deberíamos tener conflictos en obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ni siquiera es lo que el pastor dice, es lo que la Biblia nos está enseñando. Es lo que su palabra, que nos guía, nos orienta, nos exhorta, a veces nos disciplina, pero es para que podamos vivir conforme a Él le agrada, para llevar una vida acorde a sus principios, para que Dios pueda seguir obrando en nuestro corazón y ser bendición para alguien más. Vamos bien hasta aquí. Entonces, al final de este versículo dice: cuando tenemos fe, diga conmigo fe, cumplimos verdaderamente todo lo que está en la palabra de Dios. No hay otra forma. Levantamos, adoramos, exaltamos a Dios, oramos, hacemos lo que hacemos por la fe. Pero aquí nos está hablando de estas situaciones
que muchas veces vamos a tener y vamos a enfrentar en nuestra vida. Regresemos a este ejemplo de Rahab. Por ejemplo, Rahab fue de alguna manera justificada, podemos preguntarnos, o perdonada de sus acciones por esconder a los israelitas o por su fe en Dios. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar un conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Que vamos a querer justificarnos delante de Dios por las cosas que hacemos. Es que yo siempre estoy, yo siempre voy y hago y esto y esto y esto. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, no por las obras o las cosas que vamos a hacer. Pero nosotros nos presentamos de acuerdo a nuestra posición delante de Dios para decir, es que esto es lo que yo sé y así se tiene que hacer, y no es de esa forma, porque es ahí donde cometemos este error. Como te decía, Rahab cometió 2 errores, ¿sí? Pero fue su fe en el Señor que le llevó a obtener salvación. Versículo 8 y versículo 9 dice: esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos y les dijo: sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante en esta tierra vive aterrorizado. Rahab tiene muy claro esto. Le han llegado los rumores, le han llegado las noticias de todo lo que Dios ha hecho a favor del pueblo de Israel. Y ella está en esta situación. Como te decía al inicio, cada uno de nosotros tal vez estamos desesperados por una situación, estamos enfrentando tal vez algo familiar, un juicio, cosas que nos están cargando y Señor, ya no es posible, ya es esto, algo tiene que cambiar. Y es ahí donde elevamos nuestra fe, nuestra súplica para decirle: Señor, ayúdame. Y Rahab estaba en esta situación, pidiendo al Señor algo para poderle salvar. Y cuando ella está llegando las noticias de todo lo que el Señor ha hecho a favor de la nación de Israel, empezó a crecer fe en su vida. Hay buenas noticias que tú puedes compartir con alguien por lo que Dios está haciendo en ti. Cómo Dios ha transformado tu vida, cómo Dios ha cambiado, cómo Dios respondió a tu oración. Y la gente puede decir: bueno, yo he escuchado, pero no, si tú supieras, no, el pastor Alfonso cuando era así, mira, no, era una piola, o sea, es pastor, o sea, poco, o sea, así como que, perdón, o sea, qué rollo, ¿sí? Pero hay cosas, ¿sí?, que Dios empieza a transformar la vida de cada uno de nosotros para poder compartir a alguien lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Versículo 10 y versículo dice: pues hemos oído cómo el Señor les abrió el camino en seco a través del mar Rojo cuando salieron de Egipto. Sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los 2 reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completos. Ahora, qué impresionante es escuchar el testimonio de esta mujer para estos 2 israelitas. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Y aquí podemos mirar 2 puntos de vista. Uno es que los israelitas pudieran decir: bueno, pues somos los elegidos, o sea, si tú sabes, tú dices. Pero ¿cuál es la actitud que ellos tomaron para poder afirmar y confirmar la fe? Lo mismo que hizo Pablo y Silas: hablar del Señor a través de las Escrituras, hablar de todo lo que el Señor había hecho con ellos. Y no solamente eso, mientras estuvimos 40 años en el desierto, el Señor nos sostuvo, enviaba maná todas las mañanas, y de ahí nosotros salíamos y cocíamos y hacíamos tortas y todo esto. Y en las noches, no te imaginas, una columna de fuego en la noche que nos cuidaba del frío y nos alumbraba mientras íbamos caminando. La nube se movía y cuando se detenía nos parábamos, y en la mañana, para que el sol no nos quemara, ponía una nube y nos daba sombra. Y empezaron a hablar de las cosas del Señor de tal forma que la fe de esta mujer empezó a consolidarse, empezó a afirmarse, empezó a decir: pues yo quiero de eso. Y más adelante puedes leer versículos donde ellos le dicen: bueno,
pues yo les he ayudado en esto, ahora concédeme la vida. Cuando ustedes entren, no me destruyas, no me quites, ¿verdad? O no me mates. Y ellos hacen un compromiso. Bueno, pues los que estén aquí en casa, cuando veamos la señal, un cordel en la ventana, vamos a saber que esa casa no la vamos a tocar. Y todos los que estén dentro de ella van a experimentar salvación. ¿Qué hizo esta mujer? Pues fue por el papá, la mamá, el hermano, el tío, el sobrino, el abuelo, todos los que estuvieran en casa, su familia. ¿Qué leímos en el libro de los Hechos? Yo y mi casa seremos salvos. Les presentaron el evangelio. Estos hombres afirmaron la fe de esta mujer, y esta mujer fue por los de todos de su casa. Y cuando ellos entraron para conquistar, lo vamos a ver capítulos más adelante, toda la familia de Rahab recibió salvación. Y dice la Biblia que a través de ella viene el linaje para el rey, uno de los reyes más grandes de Israel, que fue David. Y del linaje viene nuestro Señor Jesús. No nos podemos imaginar qué es lo que Dios puede hacer con un pequeño mensaje que tú puedes hablar a una persona. Generaciones estarán en la oportunidad de conocer al Señor. Lo que hacemos con nuestros hijos, el traerlos, el que tengan una clase, que puedan ser instruidos en la palabra de Dios. Más adelante no sabemos qué van a hacer. Tal vez van a ser unos excelentes médicos, tal vez van a ser unos excelentes profesionistas, tal vez se dedicarán a la abogacía, tal vez serán administradores, tal vez serán, no sé, políticos, pero el que ellos puedan crecer y conocer al Señor desde temprana edad, la Biblia dice, aunque fueren viejos, no se apartarán de ellos. Instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Este es el trabajo, esta es la labor, esta es la responsabilidad. Así como Pablo y Silas, así como estos dos hombres afirmaron la fe, hay un mensaje que tú puedes dar a otras personas que puede fortalecer su fe en el Señor. Dice el versículo 11, esta mujer está hablando. Tal vez para algunas personas pudieran sonar fantasioso. Tal vez para algunas personas pudieran decir, no, esto que estás diciendo de Dios es como que está fumado. ¿Sí? El viernes tuvimos un tiempo de adoración sorprendente. En medio de la adoración, una de las dos mujeres estaba orando, Señor, en la semana he orado por estas personas y muéstrame que estás conmigo y que me amas y este asunto. Y ella experimentó que una mano estaba puesta sobre su hombro y como que le empujaba. ¿Sí? Decía, Dios hizo algo, un milagro en eso. Dios se hizo sentir en la vida de esa persona. Y no solamente fue ella, también la persona que estaba junto a ella sintió cómo la tocaban. Es la presencia de Dios. Es Dios diciendo, yo estoy contigo, ¿sí? No voy a dejarte, no te voy a desamparar. Voy a honrar tu fe. Estoy ahí para ayudarte, para animarte, para hacerte ver que yo estoy contigo. Y Rahab sigue hablando y diciendo, no es extraño el versículo 11, que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Pero el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué forma de expresar la fe esta mujer? De todas las noticias, de todo lo que le llegó, ella al final puede creer y decir, el Señor es Dios supremo en los cielos y abajo en la tierra. No hay mayor autoridad, no hay mayores cosas. Aunque la ciudad esté muy amurallada, aunque las cosas se vean difíciles, aunque la situación se vea complicada, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas y Dios seguirá ayudándonos en los años por venir. No importa el sistema, no importa el gobierno, es la confianza que podemos tener en el Señor. ¿Cuáles son los antecedentes de Rahab? Es como los antecedentes de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que era una mujer que no era del pueblo de Dios.
¿cómo puede merecer salvación? Era una mujer cananea, era una mujer, podríamos decir, pecadora, ¿sí? Pero también nos dice que era una mujer, en su oficio era prostituta. Y con estos antecedentes, ¿cómo es posible que Dios pueda elegir a una mujer así para de su linaje en sus generaciones pueda tener o nacer el rey más grande de Israel o el linaje del Señor Jesús? ¿Cómo es posible? Y es ahí donde nosotros tenemos estas dudas. ¿Cómo es posible que Dios pueda usar a una persona que miente, que era borracho, que esto y el otro? ¿Sí? Porque nosotros tenemos prejuicios. Es que, pastor, si usted supiera cómo es, no, en casa es está a otro nivel, o sea, no se imagina, ¿sí? O sea, en casa y vaya, es una perita, vaya, sí, sí. Pero en casa, Dios mío de mi vida, o sea, sí. ¿Cómo es posible? Y no sé si el Señor pueda. Y es ahí donde estamos con estos prejuicios. ¿Será que Dios puede hacer algo en la vida de esa persona? Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo podrá hacer con alguien más. Si Dios lo hizo contigo, seguramente Dios lo podrá hacer con alguien más. Y siempre tenemos estas formas de ver a las personas. ¿Será posible? No debemos juzgar a las personas por sus antecedentes. La Biblia dice, ahora en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Démosle la oportunidad al Señor que transforme nuestra vida. Ya sabemos cómo debemos conducirnos. Tenemos que leer la palabra de Dios que nos alumbra y nos dice, eso que estás haciendo está mal, corrígelo. ¿Qué debo hacer? Si tengo la fe en el Señor, me voy a corregir, como lo leímos en Romanos, en el libro de Romanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Y el libro de los Hechos, léalo conmigo, verso 21, capítulo 2. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No dice, ¿sí? Los que tienen esto, los que cumplen ciertos requisitos. Vemos la misericordia y el amor de Dios para todas las personas. Todos tienen oportunidad de cambiar la eternidad, pero hay alguien que necesita mostrar un mensaje que hable acerca del Señor Jesús. Y mientras lo hacemos, caminemos conforme a su palabra para poder ser bendición para muchas personas. Amén. Sí. El libro de los Hechos nos describe una promesa. En el libro de Josué vemos cómo Dios mueve las cosas para que esta mujer encuentre salvación junto con toda su casa. ¿Por qué? Porque este versículo es para todos. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo demás es un proceso. Diga conmigo proceso. Lo demás es darle oportunidad a que el Señor moldee nuestra vida. ¿Cómo? A través de su palabra. Y entonces podremos ver cómo el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Amén. Ponte de pie, vamos a orar.